buenos días. ¿Qué tal están en este lunes 3 de abril? Ya saben ustedes, estamos el lunes santo y estamos también a muy buena temperatura. En este lunes aquí también vemos esos rayitos de sol. Estamos a 18 grados de temperatura. Y en este lunes, en este tramo de la programación local en Radio Elche Cadena Ser, en este Escuela de Ciudadanía que vamos a desarrollar hasta las 2 del mediodía desde el instituto donde estamos, el Instituto de la Asunción. Se trata de un centro de educación histórico de secundaria de bachillerato de Elche y que cuenta con 60 años ya de historia. Cumplía esos 50 años pues hace ya 10 añitos, por lo tanto en 2013. Fue el primer instituto de Elche, fundado en 1963. Por tanto, un referente en la ciudad. Por aquí han pasado referentes también en la ciudad a nivel local, a nivel autonómico y por tanto también a nivel nacional. Y uno de ellos, de estos referentes, pues lo tenemos a mi lado, lo tengo aquí a mi lado sentado, es el alcalde Carlos González. Muy buenos días. Muy buenos días. También nos acompaña el director del centro, Félix Arias. Muy buenos días. Y también tenemos al otro lado del alcalde, Javier Vicente Guevara, profesor y coordinador del programa Erasmus. Muy buenos días. Buenos días, Jessica. Bueno, vamos a hablar de los diferentes proyectos también que lleva a cabo el centro, pero sobre todo vamos en unos minutos a escuchar las voces de 8 estudiantes, de 8 estudiantes y también de un estudiante más, 9 chicas y de un chico de primero de bachillerato, sobre las dudas, preguntas que tienen al alcalde y sobre diferentes temas que les preocupa también a la juventud. Por ejemplo, vamos a hablar del aprendizaje de las lenguas, vamos a hablar de la inclusión, también de la digitalización, que también pues lo tiene completamente normalizado y realmente está pidiendo esta juventud que las tecnologías de las administraciones locales, por ejemplo, lleven también su ritmo. También tienen preguntas sobre el medio ambiente, el cambio climático que nos encontramos, la gestión y la sostenibilidad. Y también, por otro lado, vamos a hablar hoy pues de temas como la participación ciudadana. El alcalde nos está poniendo esos vasitos de agua. Muchísimas gracias, alcalde. Pero también tenemos preguntas y siempre que nos vamos a un centro educativo hay preguntas de cómo fue que el alcalde, en este caso Carlos González, terminó siendo alcalde. Pero es que además, no sé, tenemos las preguntas, yo las tengo de usted cuando estaba estudiando en este instituto, ¿pensaba que podría llegar a ser alcalde? Bueno, en primer lugar tengo que decir que estoy emocionado de estar en el centro en el que me formé, y no solo me formé, sino que pasé unos años extraordinarios de mi vida. Fui muy feliz estudiando en el Instituto de la Asunción. En aquel momento ya había 2 institutos, estaba el de Carrús y estaba la Asunción, ahora hay 17. Ha llovido bastante y la verdad que pasé unos años maravillosos, hice muy buenos amigos, disfruté y senté las bases de mi formación, que luego me permitió continuar estudiando. Y claro, por contestar a tu pregunta, en ningún caso a mis 14 años pensaba que podía acabar siendo el alcalde de la ciudad, ni muchísimo menos. Ni pensaba, ni estaba en mis planes, ni en ningún caso se me ocurrió pensar semejante circunstancia. ¿Tenía claro ya que quería estudiar Derecho entonces? No. Yo decidí estudiar Derecho circunstancialmente una vez que aprobé selectividad a los 18, ya tuve que tomar la decisión y fue una decisión eminentemente práctica, pero no era una decisión vocacional, fundada, etcétera. ¿Cuántos años entonces estuvo estudiando en este centro? Entre los 14 y los 18, o sea que 4 años, los 4 cursos, primero de BUP, segundo, tercero y COU. Estábamos hablando además antes de empezar ahora en directo de pues qué jóvenes, ¿no?, que tenemos a los estudiantes aquí delante, pero qué mayores nos veíamos cuando estábamos estudiando en el instituto. Y es que realmente es así, ¿no? Son etapas educativas, Félix, en los que hay que también transmitir que van cumpliendo años y que van cumpliendo responsabilidades, ¿no? Bueno, en realidad ya son mayores, ¿no? Por lo menos ellos se ven muy mayores y nosotros empezamos a verlos mayores también. De hecho, nuestros alumnos, los que están aquí en primero de bachillerato y en segundo, enseguida van a ser ciudadanos mayores de edad, que van a poder votar en las elecciones. No sé si en estas todavía, pero seguro que algunos sí.
Y evidentemente cuando estamos sentados al otro lado de los pupitres nos consideramos ya muy mayores, y cuando estamos al lado de los profesores pues ya los vemos un poquito más niños. Eso les molesta a veces, ¿verdad? Pero bueno, en el fondo van madurando. Se trata de un proceso de maduración lento, pero maduración importante, y lo cierto es que pasan aquí los años en los que se forman como personas. Félix, ¿cómo ha cambiado en estos 60 años el centro? Bueno, ha cambiado muchísimo también porque ha cambiado también la normativa de la enseñanza. Ahora es secundaria y bachillerato, y antes estábamos hablando de BUP, de COU, y ya conceptos casi olvidados, ¿no? Sí, bueno, y más olvidados todavía. Aquí se empezaron a estudiar los bachilleratos elementales y el bachillerato superior, que de eso ya por supuesto, ni muchos de nosotros ya no hemos oído hablar de ellos. Después se pasó con la nueva ley a estudiar el BUP, como ha dicho antes el alcalde. Los 3 años de BUP y el año de COU se pasaban aquí los estudiantes 4 años, y con la LOGSE pasaron a estudiar los alumnos aquí 6 años, la secundaria y el bachillerato. Uh-huh. Bueno, también decía que teníamos al profesor Javier Vicente Guevara. Tenemos además proyectos interesantes en el centro, porque a día de hoy no solo hay la enseñanza de cada asignatura del día a día, sino también se hacen proyectos de educación por ejemplo, tenemos ese proyecto de Erasmus, proyecto Cava, donde se enseña mucho más que la educación, ¿no? Sí, yo creo que un poco en la educación europea del futuro, del siglo XXI, entra a organizar proyectos para internacionalizar el centro, para abrir las puertas a Europa y que no se queden en esos 60 años que cumplimos, sino en una mirada más allá. Y bueno, el proyecto Cava es algo muy innovador porque consiste en poner el foco en el turismo, en el patrimonio y en aquello que nosotros tenemos. Y para que las generaciones venideras amen aquello que tenemos, pues primero tienen que conocerlo. Entonces se trata no solo de enseñar las típicas asignaturas, sino también de abrir las puertas del centro, conocer la ciudad, valorarla, y al mismo tiempo que conecten con otros centros que tengan un poco la misma ilusión, el mismo contexto, e ir más allá de lo que una asignatura puede ofrecer. Javier, también has estado encargado de coordinar un poquito esas preguntas también con los estudiantes. ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poco cómo ha sido todo ese tiempo de coordinación de esos temas de interés que les preocupa a los estudiantes. He de decir que ha sido muy sencillo porque son alumnos brillantes, como la gran mayoría de ellos en este centro. Hemos de sentirnos orgullosos porque el rol del alumnado aquí es lo más importante para nosotros. Entonces me lo han puesto muy, muy fácil porque cuando les dije el tema de la entrevista, los principios sobre los que hablar con Carlos, enseguida estaban entusiasmados, tenían muchísimas ideas y tuve que cortar ciertas cosas porque tampoco podíamos hacer un programa de 3 horas. Así que no he tenido que censurar nada, ellos son libres para preguntar lo que quieran, y una de las cosas que a mí me preocupaba, que ellos hablarán, es la desafección de la política, y en cambio ellos son alumnos muy comprometidos con la ciudad. O sea que ha sido muy sencillo. Bueno, pues si os parece, si estáis preparadas y preparado, empezamos con esas preguntas, con ese primer bloque A, aprendizaje de lenguas. Y tenemos para esta primera pregunta, Pablo Mora, adelante. Él no tiene muy claro, está estudiando en primero bachillerato, pero aún no sabe, aún le queda tiempo por delante, y no tiene muy claro aún qué quiere estudiar y qué quiere ser el día de mañana, pero sí que tiene claro esas preguntas que le va a hacer al alcalde. Cuando quieras, Pablo. Bueno, lo primero, bienvenido a tu casa, Carlos, donde estudiaste. Y bueno, las preguntas que te quería hacer era qué recuerdas del instituto, cuál era la asignatura que más te gustaba y qué tal se te daban a ti las lenguas. Recuerdo del instituto, recuerdo muchas cosas, pero especialmente un recuerdo muy especial era la cantina y los bocadillos de tortilla de patatas, que en aquel momento eran un clásico que triunfaba para todos. No, imagino que ha transcurrido mucho tiempo y esto habrá cambiado, pero en aquel momento era uno de esos placeres compartidos por muchos. Mi asignatura favorita, precisamente lengua. Yo creo que si destaqué en algo fue en lengua y literatura. Mi profesora de literatura era Umbelina Boix, su hijo creo que es profesor en este centro, y me daba lengua María Luisa Brotons, una profesora que hace cierto tiempo que se jubiló, y me gustó mucho el aprendizaje de la lengua, tanto creo que se daba en primero de BUP y en COU.
eran mis asignaturas favoritas. Tengo más recuerdos, indudablemente. Recuerdo de forma muy agradable el patio, la hora del recreo y lo que significaba. Y también recuerdo, a medida que voy diciendo cosas me voy acordando, recuerdo las verbenas que se hacían con motivo de las fiestas de Navidad y probablemente de Semana Santa, donde en el patio se organizaban fiestas entre los profesores y los alumnos que era una forma de diversión, convivencia, pasarlo bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Cuando celebramos el 50 aniversario, se involucró bastante con nosotros también un exalumno, Pepe Antón, que es conocido en la ciudad, que tiene una empresa de publicidad, que habréis visto vallas por ahí. Bueno, pues los recuerdos que fundamentalmente le quedaban a Pepe Antón de forma muy cariñosa eran los bocadillos de tortilla de la cantina. De hecho, las pancartas que tenemos ahí, que todavía se mantienen 10 años después, que nos las regaló él, simplemente nos pidió a cambio de esas pancartas que lo invitásemos a un bocadillo de tortilla en la cantina. Por supuesto lo hicimos. Bueno, yo creo que no sé si esto es a nivel general, porque yo también recuerdo el bocadillo de tortilla de mi instituto, años después, alcalde, y en otro instituto, así que bueno, yo creo que esos son recuerdos muy bonitos. Usted era disciplinado seguramente, ¿no?, en el instituto. ¿Eras de los que de vez en cuando se hacía una peña para ese bocadillo de tortilla antes de tiempo por si luego no quedaba? Bueno, bastante disciplinado, con alguna pequeña excepción de cuando en de cuando. La juventud, ¿no? Propia de la edad, sí. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso tenemos a Laura García y ella, pues cuando termine los estudios, quiere seguir esos estudios y quiere ser veterinaria. ¿Qué tal? Laura, cuéntanos. Hola. Bueno, la pregunta que yo quiero hacerle es que en esa época España no pertenecía a la Unión Europea. ¿Crees que se ha mejorado el estudio y el conocimiento de lenguas como el inglés, el francés o el alemán? Bueno, en efecto, España no pertenecía a la Unión Europea. Claro, en 1979 España estaba llegando a la democracia. En 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales, por situar la cuestión. Y desde luego faltaban todavía muchos años para la incorporación de nuestro país a la Unión Europea. El aprendizaje de lengua, entonces mi profesora de inglés era Maripaz Hernández, también una clásica en aquel momento, una persona con una personalidad acusada, una profesora muy interesante, luego muy vinculada en la ciudad al mundo de la cultura, especialmente a lo que tiene que ver con el poeta Miguel Hernández, etcétera, pero el aprendizaje de lenguas en aquel momento era residual, porque España en 1979 era un país prácticamente aislado, que había vivido en una cierta autarquía entre 1939 y 1975, y por lo tanto en un país autárquico las lenguas eran innecesarias. Un error, un craso error. Pero en cualquier caso, creo que a partir de ese momento, y especialmente creo que un punto de inflexión puede ser 1986, pero especialmente en el siglo XXI, creo que nuestro sistema educativo y la sociedad ha evolucionado y no solo exige el aprendizaje de lenguas, sino que se considera un elemento fundamental. Creo que conocer varias lenguas en un mundo global, por eso decía lo del siglo XXI, en un mundo globalizado en el que la interrelación entre países, entre ciudadanos de distintos países es algo más que habitual, es fundamental el conocimiento de lenguas. Creo que nuestro sistema educativo ha evolucionado y está evolucionando en esa dirección y lo considero enormemente positivo. Pero desde luego en aquella época era prácticamente inexistente y bueno, producto de esa circunstancia que decía. Gracias. Laura García, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y vamos ahora con Kira Martínez. Ella quiere dedicarse a la ciencia, a la investigación y tiene también más preguntas para el alcalde. Hola, como acabamos de hablar, el aprendizaje de idiomas es fundamental en este mundo que es cada vez más globalizado y diverso. ¿Qué medidas hay en Elche para promover el aprendizaje de idiomas?
Bueno, yo creo que las medidas fundamentales para favorecer el aprendizaje de idiomas, que tal y como tú has dicho, es absolutamente fundamental en un mundo global, interrelacionado, etcétera, pasa fundamentalmente por el sistema educativo. Es decir, creo que no hay mejor mecanismo que el sistema educativo y al mismo tiempo todos estos otros elementos vinculados a programas como Erasmus, todo lo que provoca el conocimiento de otros lugares, la inmersión lingüística como dinámica para el aprendizaje y la interiorización de otras lenguas. Por lo tanto, creo que no hay ninguna circunstancia específica en nuestra ciudad con respecto a otras ciudades, pero que la dinámica general es la apropiada para que las actuales generaciones estén compuestas por chicos y chicas políglotas que manejen varias lenguas y que sepan desenvolverse con naturalidad en otros países de la Unión Europea. Perdón. Gracias, Kira. Vamos ahora a cerrar este bloque de nuevo con Pablo Mora. Pablo, adelante. Bueno, hola otra vez. ¿Crees que es importante que en lugares turísticos de Elche se hable en diferentes lenguas? ¿Y qué valor le da al valenciano? Claro, es importantísimo que se hable en varias lenguas porque Elche es una ciudad que afortunadamente ha virado hacia el turismo. Hemos hecho que nuestra economía le dé más importancia a la actividad turística y eso provoca el que Elche sea una ciudad muy visitada por turistas de distintas procedencias dentro de la Unión Europea y también de otros continentes. Por lo tanto, es absolutamente fundamental que en las profesiones vinculadas a la actividad turística se manejen distintos idiomas y creo que cada vez hay una mayor conciencia sobre ello. Y bueno, y respecto del valenciano, es nuestra lengua autóctona, es la lengua del misteri, es por lo tanto la lengua de nuestros antepasados, tiene un extraordinario valor patrimonial y cultural y tenemos que ser capaces de conservarlo y de potenciarlo. Y sobre todo creo que el desafío no solo es que se estudie en las aulas, como actualmente se hace, con lo que posibilitado por nuestro sistema educativo, sino yo creo que el desafío es potenciar el uso social. Yo tengo la sensación de que hay muchas personas en la Comunidad Valenciana y en nuestra ciudad que aprenden el valenciano en las aulas, que aprendéis el valenciano en las aulas, pero hay un problema de uso social. Por alguna circunstancia no se lleva o no se produce un uso social que esté en consonancia con el grado de dominio de la lengua o de conocimiento del valenciano que actualmente hay. Gracias. Gracias, Pablo. Cerramos este bloque de aprendizaje de lenguas y lo que nos ha quedado claro que a la juventud, a estos estudiantes, Félix, les preocupa ese aprendizaje de las lenguas y sobre todo tienen interés porque son conscientes, ¿no?, de que realmente es necesario el saber diferentes idiomas. Por supuesto, es importante conocer distintas lenguas porque, como siempre decimos, cada lengua nueva que se aprende abre un nuevo mundo, ¿eh? La lengua no solo es saber comunicarnos con otra gente que no podemos comunicarnos sin ella, también, sino que es conocer otra cultura, es conocer otro mundo, es abrir ventanas y posibilidades de tener relaciones, trabajar y conocer, sobre todo, y formarnos como personas siendo más maduros. Cuantas más lenguas conozcamos, más estamos abiertos a todo el mundo. Y, por supuesto, los chavales están muy interesados en las lenguas. Yo creo que han mejorado mucho y va mejorando la educación de las lenguas en los centros educativos, tanto en los colegios como en los institutos, y yo creo que poco a poco no se reduce todo a aprender estructuras de gramática, a aprender de memoria unos verbos, sino que es verdad que los chavales cuando salen, yo creo que se pueden comunicar con otra gente en otras lenguas. De hecho, por ejemplo, ahora mismo tenemos a un grupo muy numeroso de estudiantes que están en Inglaterra, que se han marchado con varios profesores y que están al mismo tiempo que pasándoselo bien, divirtiéndose, están poniendo en práctica eso que aprenden en las aulas, que es saber comunicarse con otra gente. ¿Qué tal está siendo la respuesta, Javi, de ese proyecto Cava de Erasmus?
Pues el ejemplo es que ellos han tenido que pasar un proceso de selección bastante arduo donde han demostrado su nivel de inglés y además el premio por participar en esta entrevista a Carlos González, al alcalde de Elche, es que el año que viene van a ir a una movilidad a Italia, a Anda, Milán. qué bien. Así que es el ejemplo más claro de Muy que bien. aprender lenguas es importante y como profe de lenguas clásicas, no modernas, pues diría que es eso, el instrumento necesario para abrir una nueva ventana y empezar a conocer gente diferente a nosotros e incluso igual en otras cosas. Bueno, lo sabían ya, ¿no? Sí, Lo lo del sabían, premio. lo sabían. Vale. Se lo he chivado. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar ahora de la inclusión. Y vamos de nuevo con Laura García. Adelante, Laura. Uno de los aspectos positivos de saber idiomas es poder acoger de una mejor manera a personas extranjeras que vienen a Elche a vivir. ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento en la actualidad o en el futuro para favorecer esta inclusión? Bueno, un aspecto, tal y como tú estabas diciendo, un aspecto fundamental para favorecer la inclusión es el aprendizaje de la lengua y una cuestión fundamental que se desarrolla por parte del Ayuntamiento para favorecer la integración social de las personas que vienen a vivir y trabajar en nuestra ciudad es acompañarles en el aprendizaje del castellano. Y en ese sentido, desde distintos centros municipales, fundamentalmente desde las escuelas para adultos, hay programas de aprendizaje de castellano para ciudadanos procedentes de otras naciones que posibilitan el aprendizaje de la lengua y con él la inclusión social. Gracias. Ahora sigue Pablo Mora. Pablo, de nuevo, son estudiantes de primero bachillerato, les recordamos, de primero bachillerato C. Y bueno, que para quienes han empezado ahora a escucharnos en Radio Elche Cadena SER, estamos haciendo ese programa especial de Escuela de Ciudadanía en el Instituto de la Asunción. Instituto, como saben ustedes, pionero en Elche desde 1963, primer instituto de la ciudad. Pablo, adelante. Vale. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y usted como alcalde para mejorar aquellos grupos que les cuesta integrarse en la sociedad? Bueno, yo creo que lo principal que tenemos que hacer o que podemos hacer es ser abiertos y tener una actitud y una predisposición abiertos a favorecer la relación, la interrelación con esos grupos que proceden de otras culturas, que han venido a nuestra ciudad a vivir y trabajar y que, bueno, pues que requieren de la hospitalidad, de esa apertura de miras, de ese ser acogedores que yo creo que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad. Lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, o en general en las ciudades medias españolas, en este momento, en esta tercera década del siglo XXI, es algo muy parecido a lo que ocurrió en los años 50, 60 y 70 del pasado siglo también en Elche. Es decir, entre los años 50 y 70 fueron multitud los ciudadanos que procedentes de otras provincias de España vinieron a Elche a vivir y trabajar, encontraron a ilicitanos hospitalarios, abiertos y bien predispuestos a acoger, a favorecer esa integración, y yo creo que el proceso que se está produciendo ahora es el mismo, lo que pasa que a escala, es decir, ahora ya no vienen de otras provincias, vienen de otras regiones del mundo con la misma finalidad, vienen a vivir y trabajar, a buscar oportunidades para encontrar una vida mejor, para encontrar oportunidades, y lo que hay que favorecer pues es esa integración con esa predisposición y con esa hospitalidad que nos caracterizó entonces y que estoy convencido que nos caracteriza también ahora. Gracias. Por añadir algo más, es que lo de hablar nos gusta mucho, y sé que el tiempo en la radio es complicado, tú nos dices Jessica, pero el otro día lo hablábamos en una comisión de escolarización con la concejala de Educación, con María José. Lo que va de curso se han escolarizado en los centros de secundaria y bachillerato, en secundaria y bachillerato, se han escolarizado ya a más de 700 alumnos, que han venido sobrevenidos, que han venido de otros países o de otras regiones de España. Durante este curso, 2022-2023. Sí, ya llevamos más de 700
700 alumnos. De hecho, lo habéis visto en todas las aulas, en este centro y en todos los demás, como constantemente vamos incorporando a alumnos nuevos que ya van llegando de otros países. Por ejemplo, tenemos alumnos que nos han llegado, que ha ayudado el ayuntamiento y también ONGs como Elche Acoge a integrar en los centros. Tenemos algún alumno que vino refugiado de Siria y de muchos otros países. Lo veis todos los días en las clases, lo vemos todos los días en la sociedad y eso no es malo, al contrario, eso es bueno. Tenemos que integrar nuevas sensibilidades y nueva gente que viene a Elche. Félix, ¿cómo trabaja también entonces el centro en ese sentido, para incluir y con ese proyecto de integración? No siempre es fácil, sobre todo cuando vienen sin saber valenciano o castellano, pero intentamos apoyarles en todo lo posible, poniéndoles algunas horas de apoyo para que puedan aprender castellano o valenciano. El ayuntamiento también tiene clases por las tardes a los que van estos alumnos. Incluso el ayuntamiento nos ha cedido algún profesor que viene durante 3 días a la semana para ayudar a nuestros alumnos y a estos alumnos que vienen a integrarse. Y lo más importante de todo es que nuestros alumnos, los alumnos de todo Elche, intentan acoger a estos alumnos que vienen de fuera con problemas, los intentan acoger casi siempre con mucho cariño e intentan ayudarles para que la integración, para que se sientan como en casa. No es fácil, pero lo intentamos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta con Kira Martínez. Muchas personas en nuestra ciudad se desplazan en silla de ruedas o son invidentes, por lo que necesitan vías accesibles. ¿Es Elche una ciudad apta para la diversidad funcional? Otras personas se ven obligadas a vivir en la calle. ¿Hay planes para que esto no suceda? Muy bien, bueno, yo creo que construir una ciudad más accesible es un proceso dinámico, es un proceso que no acaba nunca. Estamos permanentemente trabajando para favorecer una mayor accesibilidad para todas las personas que se encuentran en una situación de diversidad funcional. Creo que nuestra ciudad tiene un estándar de accesibilidad bastante alto, lo que no quiere decir que hayamos alcanzado la excelencia, que es algo a lo que tenemos que tender con un trabajo constante y con la búsqueda siempre de mecanismos que favorezcan una mayor y mejor accesibilidad. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hemos avanzado muchísimo y todavía, aunque pese a ello, queda mucho camino por recorrer. Y me has hecho una segunda pregunta que no he llegado a retener. Te la repito. Otras personas se ven obligadas a vivir en la calle. ¿Hay planes para que esto no suceda? Bueno, sí, efectivamente. Creo que es un problema grave, es una situación, yo creo que dolorosa, cuando vemos episodios de circunstancias climatológicas extremas, especialmente frío, vemos personas en la calle. Yo creo que es una de esas situaciones preocupantes para todos desde el punto de vista fundamentalmente humanitario. Son situaciones difíciles de abordar, muy difíciles de abordar por las especiales características que tienen este grupo de personas más vulnerables que han optado por vivir en la calle, y ahora mismo estamos trabajando, vamos a poner en marcha de la mano de Cáritas, en colaboración con Cáritas, que por cierto hace una tarea excepcional, son nuestros aliados en la búsqueda de soluciones y de alternativas para las personas más vulnerables y con más dificultades. Vamos a poner en marcha, como te decía, o como os decía, lo que hemos llamado un centro de baja exigencia. Un centro de baja exigencia es un lugar donde, como su propio nombre indica, sin poner demasiadas condiciones y exigencias a las personas sin hogar, se les facilitan los elementos necesarios para el aseo personal, para la higiene personal y al mismo tiempo para poder disponer de un alojamiento donde poder resguardarse de las circunstancias, donde no vivir en la calle, resguardarse de las circunstancias climatológicas, etcétera. Yo creo que hay un problema de fondo. Las personas que viven en la calle han decidido vivir en la calle. Es difícil que quieran vivir en otros espacios y con este tipo de recursos, bueno, pues se intenta paliar pues esas condiciones en las que se encuentran.
Muchas gracias. Alcalde, ahora le pregunto yo, ¿tenemos fechas para este centro de baja exigencia? Bueno, tenemos, en principio, estamos en el trámite de cesión del solar a Cáritas. Cáritas tiene previsto iniciar de inmediato la redacción del proyecto de construcción de ese centro de baja exigencia y, bueno, no sabría precisar cuándo estará en funcionamiento, pero sí que un proyecto de estas características yo creo que requiere un proceso de elaboración próximo a los 2 años aproximadamente. Por lo tanto, en el medio plazo podremos disponer de un recurso de estas características, lo que no quita que no estemos haciendo cosas en estos momentos, especialmente cuando el frío arrecia, etcétera. Intentamos buscar soluciones coyunturales para estas personas que viven en la calle, que han decidido vivir en la calle y que tenemos que intentar que lo hagan, pero con la mayor dignidad y con las mejores condiciones posibles dentro de la dificultad que representa. Así se ha realizado con esos días de frío extremo que tuvimos en Elche, creo que fue en febrero, con el Centro Social de Los Palmerales habilitándolo para pasar la noche y además también con duchas, cena, desayuno para aquellas personas que en torno oscilan a las 40 personas sin hogar que hay censadas, digamos, en la ciudad de Elche. Cuando se dice censadas es porque hay control, ¿no?, por parte de la policía, también de la Fundación de Concienciate, que también realiza un trabajo extraordinario con estas personas, y también Cáritas en este sentido. Es un trabajo conjunto. Bueno, efectivamente, dices muy bien. La Concejalía de Servicios Sociales, por supuesto. Coordinado desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Políticas Inclusivas y Servicios Sociales, se lleva a cabo esa acción en la que está implicada la policía, está implicado ONGs como DIA, como Concienciate, la propia Cáritas, en definitiva, esa red de protección social que viene configurada por el Ayuntamiento y por esos aliados estratégicos, y que al final lo que intenta es revestir de dignidad y de las mayores y mejores condiciones de vida a estas personas sin hogar que realmente pues tenemos que intentar que se enfrenten a esas circunstancias en las mejores condiciones posibles. Alcalde, además, cuando ha contestado usted que estas personas en algunas ocasiones, porque no en todas, han decidido vivir en la calle, igual es una información desconocida que a lo mejor los propios estudiantes se habrán quedado un poquito así como alucinados. Vamos a explicar eso, de por qué han decidido vivir en la calle, por qué esa idea y por qué lo del centro baja exigencia. ¿Qué es lo poco que se les exige para entrar en ese centro? Bueno, esa idea que yo formulaba de que son personas que han decidido vivir en la calle, detrás de cada uno de ellos seguro que hay una historia personal, unas circunstancias muy concretas que les han llevado a romper con la dinámica social y familiar convencional, y que han optado por ese tipo de vida. Es algo que yo creo que todos observamos que ocurre en las grandes y medianas ciudades, y cuando una vez que están en ese tipo de dinámicas en la que su vida es en la calle, los cajeros automáticos, esos espacios públicos, etcétera, les resulta difícil pues el entrar en dinámicas como, por ejemplo, la que ofrece Cáritas, en la que hay alojamiento nocturno, pero hay horarios, hay exigencia en cuanto a higiene personal, etcétera. Eso resulta, es decir, todas esas dinámicas... Además, también no consumir alcohol y estupefacientes. Efectivamente. Resulta difícil para ellos el asumir digamos, esas pautas de comportamiento. Entonces, los centros de baja exigencia rebajan el nivel de exigencia para posibilitar que al menos puedan tener un techo, alimentación y una cierta higiene. Son recursos que se ponen en servicio, en funcionamiento, con la finalidad de favorecer esa mínima dignidad y condiciones de vida que creo que son necesarios para ellos. Explicar también que en muchas ocasiones son personas con enfermedades mentales y que cuando se les brinda esa oportunidad
huelga por parte de los servicios sociales, pues prefieren seguir de verdad, no en todas las ocasiones, pero sí en muchas ocasiones, prefieren seguir manteniendo, pasando la noche, por ejemplo, en la calle. Vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a hablar pues de esa nueva era digital, que ya habéis nacido, yo creo, en ella, y que realmente pues que también pedís a las administraciones públicas que lleven el mismo ritmo que vosotros. Vamos a hablar de la digitalización y lo hacemos con Consuelo Trujillo. Ella es de primero de bachillerato B y quiere estudiar filología catalana. Usted también estuvo el otro día en el partido del Elche-Barça. No sé si habló un poquito catalán con Laporta o no pudo hacerlo. Hablamos en castellano. No hubiera tenido ningún inconveniente, pero bueno, la conversación se produjo en castellano. Bueno, ¿qué le pareció el partido? Bueno, el resultado fue duro de encajar, pero en cualquier caso yo creo que bueno, el estadio la verdad que estaba precioso, casi 30.000 espectadores, un magnífico ambiente, debutaba el nuevo entrenador, es decir, había un conjunto de circunstancias, la verdad que enormemente interesantes y agradables. Era un evento, vamos. Era un gran espectáculo, sí. Un evento, pero el resultado, bueno, difícil de encajar, dejémoslo en ello. Una temporada complicada. Vamos con Consuelo Trujillo, adelante. Pel que fa a la digitalització i l'ús de la tecnologia a la ciutat, els i les estudiants solem rebre moltes xerrades alertant-nos de l'ús dels dispositius electrònics, però d'altra banda hi ha cursos que fomenten, mostren i ensenyen com utilitzar correctament la tecnologia, per exemple, per a persones majors? Bueno, yo creo que te refieres a dos cuestiones que me parecen importantes. Creo que hay que hacer un uso racional de las nuevas tecnologías. Creo que tenemos que ser conscientes de que existe el riesgo de la adicción al uso de dispositivos electrónicos y que, bueno, especialmente por parte de los jóvenes, y de ahí que todas las pautas que nos lleven a hacer un uso racional, adecuado, moderado de las tecnologías es positivo. Y luego, por otra parte, la otra vertiente es lo que hemos dado en llamar la brecha digital, que fundamentalmente afecta a las personas mayores, y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para cerrar esa brecha digital y para favorecer el que las personas mayores adquieran competencias en el uso de las tecnologías para favorecer, para evitar la desigualdad que genera el no tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese sentido, por parte del Ayuntamiento, por parte del Gobierno municipal, estamos poniendo en marcha distintas iniciativas. La semana pasada pusimos en marcha la OMAC Digital, una oficina de atención al ciudadano absolutamente digital, y en la que se persigue fundamentalmente el dotar de competencias digitales a las personas mayores, con un acompañamiento en las gestiones y con no solo acompañamiento, sino con formación específica. Es un debate que hay en la sociedad en este momento. La brecha digital es un factor de desigualdad, y cualquier factor de desigualdad al final significa exclusión. Tenemos que tomar medidas tendentes a favorecer la eliminación de cualquier factor que suponga la exclusión social, y en este caso la brecha digital es exclusión, y hay que favorecer el que se cierre con esa formación que es tan necesaria. Gracias, Consuelo. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conectar con el Boletín Nacional de Noticias Nacionales y del Mundo, y a la vuelta de nuevo aquí en Escuela de Ciudadanía desde el Instituto de la Asunción con más preguntas. Hablaremos de la sostenibilidad medioambiental y de otros proyectos que llevan a cabo también desde este instituto. Félix, Javi y alcalde, en unos segundos estamos de vuelta.
Es la 1:14 y continuamos en directo en este programa especial que tenemos Escuela de Ciudadanía, hoy desde el centro educativo, desde el Instituto de la Asunción, con los alumnos, alumnas del instituto que se encuentran aquí en el aula magna. Y tengo que decirles, empezábamos este programa hablando pues de que el alcalde Carlos González, que está con nosotros, pues estudió también aquí en este centro. Es el primer centro de la ciudad de Elche, fundado en 1963, y cuando le hemos preguntado cómo fueron esos años aquí en el instituto, ha destacado los bocadillos de tortilla de la cantina que se comía. Pues, alcalde, ¿tiene ahí el bocadillo de tortilla? Bueno, no serán los mismos porque imagino que no lo regentan las mismas personas, Félix, el director. ¿No? Varios por la cantina, pero seguro que seguiría estando tan buena como la recuerda Carlos. Bueno, los alumnos, alumnas, ¿están buenos los bocadillos de tortilla de la cantina? Sí. Bueno, yo estoy muy agradecido y, bueno, aseguro que voy a rendir buena cuenta de él en cuanto acabemos el programa. Me gusta que lleva la C de Carlos, ¿no? El bocadillo. Sí, todo un detalle. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, antes de hacer este parón con el Boletín Nacional, hablábamos de la digitalización, lo terminábamos de hacer con Consuelo Trujillo, y vamos ahora a seguir con Ángela Verdú. Ella quiere estudiar Filología Hispánica. Adelante. Ángela, la anterior estudiante era Consuelo Trujillo, Filología Catalana, así que un bloque muy de filología. Muy bien, venga, adelante, cuando quieras, Ángela. Hola, muchas gracias. A mí me gustaría cerrar este bloque comentando que una medida reciente y positiva respecto a la digitalización que ha sido empleada es la posibilidad de pagar el autobús urbano con tarjeta de crédito. ¿Qué otros pasos va a dar el ayuntamiento para mejorar la digitalización? Muy bien, bueno, pues tienes toda la razón. Es decir, un paso importante y muy necesario en el transporte colectivo en nuestra ciudad es la digitalización. Hemos pedido una subvención a la Unión Europea en el marco de esto que se ha dado en llamar los fondos europeos Next Generation. Hemos solicitado una subvención encaminada a llevar a cabo la digitalización del transporte colectivo de forma que no solo podamos poder pagar con el móvil o con tarjeta de crédito el autobús, que yo creo que es algo hoy absolutamente normal y necesario, pero que hoy por hoy todavía no es posible, lo será en breve, y al mismo tiempo esa digitalización nos va a permitir tener herramientas que nos permitan conocer en todo momento dónde está el autobús que estamos esperando, cuántos minutos faltan para que llegue a la parada. Vamos a llevar a cabo, por lo tanto, una digitalización que favorezca una mayor eficiencia del transporte colectivo y, por lo tanto, una modernización que permita que sea más cómodo, más eficiente y que pueda ser utilizado por más capas de la población, que es el objetivo que perseguimos. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Vamos al siguiente bloque para hablar de la sostenibilidad medioambiental y lo hacemos con Kira Martínez. Adelante, Kira. Para prevenir nuestro patrimonio de la humanidad, el palmeral. ¿Qué se debería hacer para que, como dice nuestro proyecto, los ciudadanos conozcan, aprecien, valoren y amen nuestra ciudad? Bueno, en líneas generales diría que estoy absolutamente convencido de que los ilicitanos e ilicitanas amamos el palmeral y estamos muy sensibilizados con el enorme valor patrimonial y cultural que tiene. Creo que esta mayor conciencia social y esta valoración del palmeral se ha producido especialmente en los últimos 20 o 25 años. Ha habido épocas pasadas en las que no todo el mundo pensaba igual o no existía la misma percepción y conciencia social con respecto al palmeral. Creo que se han tomado medidas importantes. Yo destacaría recientemente y fundamentalmente la aprobación de la nueva ley del palmeral, una ley orientada a favorecer la protección y la tutela del palmeral ilicitano. Creo que también ha sido decisiva
la consideración del palmeral como patrimonio de la humanidad en ese cambio de la percepción colectiva con respecto del palmeral. Hubo una medida anterior que fue digamos que la conversión de la mayor parte de los huertos de la ciudad, que eran de titularidad privada, pasaron a ser de titularidad pública, de titularidad municipal. Eso creo que fue un factor determinante, primero para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad y segundo para que la intervención municipal permitiera la adecuada conservación y valorización de los huertos. Este conjunto de elementos, el que todos los huertos o el 95% de los huertos urbanos sean públicos, su declaración de Patrimonio de la Humanidad, la ley del palmeral, todo ello ha hecho que haya cambiado nuestra percepción social y que el palmeral tenga un grado de, digamos, una valoración muy alta por parte de los ilicitanos e ilicitanas. Y yo creo que ahora el desafío que tenemos es el ser capaces de tener en perfecto estado de conservación el palmeral. El desafío ahora es tener los recursos económicos suficientes para que esos casi 5 millones de metros cuadrados de superficie de huertos de palmeras que hay en nuestra ciudad puedan estar en perfecto estado, puedan estar bien conservados, puedan estar las palmeras en las mejores condiciones posibles, con una doble finalidad. Una, su estado de conservación posibilitará el que podamos legarlo a las generaciones venideras, y dos, que también pueda ser un buen estado de conservación lo convierte en un elemento también atractivo para los ilicitanos y también para nuestros visitantes. Por lo tanto, creo que el desafío ahora es tener bien conservados en las mejores condiciones posibles nuestros huertos, y estoy convencido de que a ello va a contribuir esa valoración social de los ilicitanos. Muchas gracias. Gracias, Kira. Y bueno, ese proyecto que hacía referencia de conocer, apreciar, valorar y amar, es ese proyecto Cava, Javi. Sí, efectivamente es el nombre de nuestro proyecto, que además coincide con el nombre de la institución italiana, de la ciudad italiana con la que tenemos esa asociación, para que ambos institutos, pues desde el principio de su formación académica, aprendan a valorar aquello que tienen para después poder difundirlo y poder valorarlo como lo que es un patrimonio de la humanidad. Vamos a seguir hablando de sostenibilidad medioambiental. Lo hacemos con Ángela Verdú. Adelante, Ángela. Ya conocemos a las estudiantes y el estudiante que están formulando estas preguntas, que son estos 9 en total alumnos y alumnas del centro. Adelante. Ligado al palmeral, la profesión de palmerero es un oficio muy típico de aquí, que desgraciadamente se está perdiendo y que contribuiría a cuidar de nuestro patrimonio. ¿Se están ofertando cursos de formación para acercar a los jóvenes a este trabajo? De no ser el caso, ¿qué medidas se podrían implementar para no perder algo tan nuestro? Bueno, tienes toda la razón. La profesión de palmerero, primero, es una profesión tradicional y que tenemos que ser capaces de conservar y de preservar. Hace unos instantes hacía referencia a la ley del palmeral, a la nueva ley del palmeral aprobada hace no más de un año por las Cortes Valencianas. Esa ley establece que la profesión de palmerero está contemplada como bien de interés cultural, es decir, le otorga una protección especial por lo que representa para el palmeral ilicitano. Creo que es una cuestión simbólica, pero que tiene también un valor importante. Y desde el punto de vista práctico, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, hasta ahora, desde el ámbito municipal, se han ido impulsando acciones puntuales de formación para precisamente formar para formar palmereros, y ahora mismo el Instituto de la Torreta está trabajando en adecuar uno de los ciclos de formación profesional para que capacite profesionalmente
para la formación de palmereros. Por lo tanto, creo que se están tomando medidas que garantizarán en el futuro que los jóvenes que puedan estar interesados en adquirir esas competencias profesionales de palmerero puedan hacerlo a través de la formación reglada, que es algo realmente importante. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos con Soraya Alonso. Ella es de primero de bachillerato B y quiere estudiar magisterio. Adelante, Soraya. Hola, hoy en día hay un problema global con la contaminación y efectivamente hay medidas para erradicarla y que la situación mejore. ¿Realmente cree que los ciudadanos estamos involucrados en este tema? ¿Y qué me dice de usted? ¿Qué importancia le da su gobierno a este importante problema? Bueno, estoy absolutamente convencido de que hay un cambio de percepción colectiva en torno al cambio climático. Yo creo que cada día, en mayor medida, los ciudadanos y ciudadanas somos perfectamente conscientes de que el cambio climático es uno de los graves problemas que acechan a la humanidad y que acechan, por lo tanto, también al medio ambiente. La contaminación es uno de los elementos fundamentales. La emisión de gases de efecto invernadero es uno de los problemas fundamentales vinculados al cambio climático, y yo creo que todos, en muy buena medida, todos hemos tomado conciencia de ese problema y en nuestro ámbito individual y personal tomamos decisiones para contribuir a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que en nuestra vida cotidiana todos estamos incorporando iniciativas, medidas, acciones encaminadas a esa finalidad. Y desde el punto de vista del gobierno municipal, pues estamos inmersos en, si me permites la expresión, en una auténtica batalla desde el ámbito municipal contra el cambio climático. En ese sentido, podría poner algún ejemplo. Estamos intentando que la movilidad, todo lo que tiene que ver con las flotas de vehículos municipales, estamos electrificando todas las flotas de vehículos municipales, es decir, eso significa que tanto los autobuses como los camiones de la recogida de basura, como la flota de vehículos policiales, es decir, todos los vehículos municipales, o la mayor parte de los vehículos municipales, hoy o son de bajas emisiones o son eléctricos. Es una forma de contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y además estamos adoptando un conjunto de medidas tendentes a avanzar en esa dirección. Por lo tanto, creo que tenemos todos, la ciudad en su conjunto, con el ayuntamiento también a la cabeza, estamos concienciados de la necesidad de sumar esfuerzos en esa dirección. Descarbonizar la movilidad, descarbonizar la economía, en definitiva, contribuir a la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Soraya. Vamos con la siguiente pregunta por parte de Sofía Pastor. Y ella quiere estudiar también Derecho o Magisterio. Adelante, Sofía. Yo quería saber su opinión respecto a los vehículos eléctricos y también qué opina de la contaminación que producen las baterías a la hora de generar este tipo de vehículos y desecharlas. Bueno, mi opinión sobre el vehículo eléctrico es que paulatinamente se está imponiendo, que estamos en un proceso de transición evidente de los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos. Nuestra comunidad, la comunidad autónoma, es un exponente de esta transición que se está produciendo. El hecho de que se vaya a instalar esa gigafactoría en Sagunto va en esa dirección, y yo creo que todos somos conscientes de que se está produciendo una paulatina electrificación de la movilidad en nuestro país y en la Unión Europea. El hecho de que se haya puesto, si se me permite la expresión, fecha de caducidad a los vehículos de combustión en la Unión Europea y también en España significa que la tendencia hacia el vehículo eléctrico es irreversible. Por lo tanto,
Creo que tenemos que avanzar en esa dirección, fundamentalmente por lo que tú estabas diciendo y decíamos en la pregunta anterior. Tenemos que ser capaces de descarbonizar la movilidad. Si no me equivoco, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en una ciudad son producto del uso del vehículo particular. Entonces, en la medida que se introduzca el vehículo eléctrico, estaremos reduciendo sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ese es el proceso, ese es el camino que se está recorriendo en la Unión Europea y en todas y cada uno de los países y de las grandes ciudades. Eso como reflexión general. Si bien es cierto que, sin duda alguna, las baterías de los vehículos requerirán también de procesos de recuperación y requerirán de procesos que impliquen economía circular, volver a utilizarlo, etcétera. Pero yo creo que la tecnología nos permitirá también el que se le pueda dar una segunda vida o prolongar la vida de esas baterías para que no se conviertan en residuos. Creo que la tecnología nos ofrecerá una respuesta, soluciones a ese problema derivado de la electrificación de los vehículos. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Vamos a ir avanzando un poquito en este espacio que estamos hablando de la sostenibilidad medioambiental. Lo hacemos con María Espinosa y ella quiere estudiar algo relacionado con la salud. Adelante, María. Hola. Bueno, pues me gustaría saber qué medidas ha tomado el Ayuntamiento o se están tomando en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 tiene 17 grandes objetivos. Estamos intentando trabajar en todos ellos. Yo creo que estábamos hablando de la cuestión ambiental, que es donde estamos haciendo fundamentalmente un gran esfuerzo, porque yo creo que en este objetivo de luchar contra el cambio climático nos jugamos mucho todos, desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la conservación del planeta. Y en ese sentido yo creo que en los últimos años estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en todo lo que tiene que ver, como indicaba hace unos instantes, en todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la ciudad y especialmente de la movilidad. Antes he hablado de las flotas, creo que hay que hablar también del potenciar una movilidad sostenible, potenciar el uso del transporte colectivo, potenciar el uso de la bicicleta en el ámbito de la ciudad como una forma de reducir el uso del vehículo privado y al mismo tiempo de esa forma favorecer la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que ese es uno de los elementos en los que hemos trabajado de una forma intensa en estos últimos años en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Gracias, María. Vamos ahora con Ángela Verdú y con la siguiente pregunta, también sobre la sostenibilidad medioambiental. Sí, y es que la situación en la playa de los Arenales del Sol es preocupante. Se está perdiendo muchísima arena. ¿Tienen pensado llevar a cabo alguna medida? ¿Qué pasará con el terreno donde se derribó el famoso hotel? Bueno, empiezo por esto último. Creo que el hecho de que se haya podido derribar las ruinas del antiguo hotel ha significado una mejora sustancial de la primera línea de Arenales del Sol. La situación generada por esas ruinas era, por una parte, peligrosa, pero por otra parte creo que afeaba el litoral, afeaba Arenales del Sol y transmitía una imagen de nuestro litoral inadmisible. Hemos conseguido el derribo, que ha sido una cuestión muy compleja, y ahora lo que se ha producido, lo que hemos llevado a cabo con la colaboración de la Dirección General de Costas, es la regeneración ambiental de la zona. Hemos convertido lo que era un espacio ocupado por unas ruinas, lo hemos convertido en lo que originalmente fue, en una duna
que permite no solo la ampliación de la playa, sino la recuperación del aspecto original de esa zona. Por lo tanto, ahí creo que son aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados de duna lo que se ha recuperado y bueno, creo que es fundamental no solo para la imagen de Arenales del Sol, sino porque yo creo que también contribuye de una forma importante al papel que el sistema dunar juega con respecto de la regeneración de la propia playa. La regresión que se está produciendo en el litoral, no solo en Arenales del Sol, yo creo que se está produciendo en todo el Mediterráneo, creo que tiene mucho que ver con los errores que se cometieron en los años 60 y 70 con el desarrollo urbanístico, con la proximidad de las construcciones al litoral y con la invasión de las construcciones de los espacios dunares. En cualquier caso, estoy convencido de que el grado de sensibilidad que hay en la actualidad con la cuestión ambiental y el grado de protección ambiental que en este momento se le da a la costa está evitando que avancemos en esa dirección y ello en sí mismo ya es positivo. Gracias. Gracias, Ángela. Vamos a seguir con con la última pregunta también de este bloque. Alcalde, le pido que a partir de ahora sea un poquito más conciso. Sé que son temas muy densos, pero sabe que los tiempos en la radio pues son bastante justos, que al final la actualidad también prima. Vamos con la siguiente pregunta, con Laura García, y con esta última pregunta dentro de esta sostenibilidad medioambiental que le tienen que preguntar por los carriles bici. Adelante. Bueno, para acabar con este bloque, queríamos acabar con el tema polémico del momento, que es el carril bici. ¿Usted lo usa? ¿Se está demostrando ya si es beneficioso? Bueno, yo tengo que decir que me desplazo por la ciudad fundamentalmente caminando. Nuestra ciudad tiene una configuración que permite que se puedan hacer los desplazamientos, la mayor parte de los desplazamientos a pie. No soy usuario de la bicicleta, no lo digo con absoluta sinceridad, pero estoy convencido de que las ciudades medias españolas y europeas tienen, en esta transición que estamos haciendo, en la que tiene que primar la movilidad sostenible, creo que el carril bici es un factor fundamental. Considero que en todas las ciudades medias españolas se está produciendo una implantación paulatina del carril bici para posibilitar una alternativa al vehículo privado. Creo que en un primer momento el carril bici, tú has hablado de polémica, yo diría que irrumpe en las ciudades, llama la atención y trastoca nuestros hábitos, pero una vez que pasan esos primeros compases, esos primeros meses, se normaliza la convivencia, la coexistencia entre el vehículo privado y el carril bici, y hoy por hoy creo que no hay mayor problema en nuestra ciudad y cada vez, de forma paulatina, cada vez se va utilizando más el carril bici. Y yo estoy convencido de que el periodo de maduración de estas infraestructuras no es corto, es decir, el grado de utilización elevado del carril bici se producirá en un plazo de 2, 3, 4 años, pero en cualquier caso primero hay que crear las infraestructuras, hay que ponerlas en servicio y después viene el uso. Vale, gracias. Gracias, Laura. Vamos con el último bloque de participación ciudadana porque vamos a intentar ser un poquito ágiles porque, alcalde, tenemos una gran sorpresa para el final y no quiero que nos perdamos esa sorpresa. Vamos con Soraya Alonso. Adelante, Soraya. Hola. El nivel de desafección de la política es preocupante. ¿A qué cree que es debido? Bueno, yo creo que la desafección, primero, es un problema realmente grave. Es debido a un conjunto de factores. Yo creo que no hay una única causa que genere la desafección,
pero sí que es cierto que ha habido unos años en la política nacional española en la que se han producido un conjunto de circunstancias fundamentalmente vinculadas a las malas prácticas, vinculadas a la corrupción, que han generado esa desafección, esa brecha entre los ciudadanos y sus representantes. En cualquier caso, yo creo que en los últimos años se han adoptado, por ser positivos, se han adoptado medidas tendentes a favorecer la regeneración democrática, a favorecer otra percepción de las instituciones, a favorecer prácticas totalmente alejadas de esas circunstancias negativas que han favorecido la desafección, y creo que estamos en un momento, hoy estamos en mejor momento que probablemente lo estuvimos hace una década. En cualquier caso, creo que es muy importante que los jóvenes os impliquéis, tengáis interés por la vida política, que con independencia de que hayan podido existir malas prácticas por parte de determinadas formaciones políticas en algún momento, yo creo que la política es enormemente positiva para la sociedad. Es positiva y es imprescindible para la dinámica social, y los jóvenes tenéis que implicaros en política. Vale, muchas gracias. Gracias, Soraya. Vamos con Consuelo Trujillo. Adelante, Consuelo. De quina manera podríem els il·licitants animar-nos a participar en projectes que milloren la ciutat? En quins aspectes caldria involucrar-se més? Yo creo que hay distintas formas de implicarse y de involucrarse en la dinámica de la ciudad. Una genérica es el asociacionismo. Esta es una ciudad en la que hay multitud de asociaciones de distintos que desarrollan distintas actividades vinculadas a la dinámica de la ciudad, desde la económica, la social, la vecinal, la cultural, juvenil. Es decir, esta es una ciudad en la que hay un grado de asociacionismo muy elevado, y una forma de participar e implicarse es formar parte de las asociaciones. Hay un sistema también de consejos de participación ciudadana que también son un mecanismo de participación en el que las asociaciones y los ciudadanos participan en la definición de las políticas municipales. Y yo creo que la participación, es decir, que los ciudadanos se involucren en la definición de la dinámica municipal, de las políticas que contribuyen a la mejora y a la transformación de la ciudad, creo que es enormemente positiva. Por lo tanto, creo que hay herramientas, creo que hay alternativas que posibilitan la participación, y considero además que la participación es positiva porque sumando esfuerzos, sumando talento, al final las cosas siempre salen mejor. Gracias, Consuelo. Vamos con la tercera pregunta de este bloque, participación ciudadana, y volvemos con Sofía Pastor. Adelante, Sofía, cuando quieras. Hola, ¿cuál de las sugerencias que has recibido últimamente para mejorar la ciudad y la vida de los ilicitanos han llamado la atención y se van a realizar durante los próximos meses? ¿Cuál de las sugerencias que he recibido? Bueno, tengo que decir que afortunadamente recibimos multitud de, llamémoslo, sugerencias, propuestas por parte de los ciudadanos. Le paran por la calle también, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, son multitud las que recibimos. Intentamos, yo creo que hay dos tipos, ¿no? Las que son del día a día, las que tienen que ver con pequeñas mejoras que están en lo inmediato, y que esas intentamos que se resuelvan cuanto antes, es decir, las que tienen que ver con cuestiones cotidianas como el alumbrado, como la mejora del espacio público o de los equipamientos colectivos, esas intentamos que se resuelvan cuanto antes. Y esta mañana mismo, por ejemplo, un ciudadano he estado visitando un aparcamiento que hemos puesto en marcha, que estamos poniendo en marcha en el barrio de Carrús, en la zona norte de Carrús,
Carrús, y un ciudadano me decía que tenemos que ser capaces de replicar el modelo de pistas deportivas que tenemos en el sector quinto, pistas deportivas abiertas, que no son propiamente una instalación, sino que es un espacio para favorecer el deporte, sin las connotaciones que tiene una instalación deportiva, que ya es algo cerrado, ordenado, etcétera. Me decía que tenemos que intentar hacer lo mismo en Carrús, replicar ese modelo de instalación deportiva. Por decirte algo que es de hoy mismo. Yo creo que todos los días recibimos sugerencias y propuestas, muchas de ellas son muy útiles e interesantes, e intentamos todas las que tienen esas características y que son viables y se pueden llevar a cabo, intentamos ponerlas en marcha. ¿Se va a llevar a cabo entonces esa que le han propuesto esta mañana por el vecino de Carrús? Bueno, pues este ciudadano, este vecino de Carrús me ha dicho, sé que esto no es algo inmediato, dice, pero para la próxima legislatura, si ganas, lo tienes que hacer. Entonces yo le he dicho, bueno, tomo nota e intentaremos incorporarlo. Buscar el lugar, además, sí, ¿no? Ahí la dificultad es encontrar una superficie, que el propio ciudadano era consciente de ello, encontrar una superficie suficiente como para llevar a cabo una actuación de esas características y naturaleza. Pero en cualquier caso, yendo a lo positivo, yo diría que hay mucha participación en ese sentido, muchas sugerencias, propuestas que todos los días surgen y que, bueno, somos muy receptivos a ellas. Pues gracias, Sofía. Gracias. Vamos con la última pregunta de este bloque de participación ciudadana por María Espinosa. Adelante, María, cuando quieras. ¿Sobre qué temas piensa que debería haber una mayor concienciación social entre los jóvenes? Bueno, una mayor concienciación social en los jóvenes, pues yo creo que hay distintos aspectos. Es decir, yo creo que tiene que haber concienciación social y preocupación social respecto de la necesidad de que haya mayor justicia social. Es decir, creo que los jóvenes tenéis que tener o deberíais tener una percepción clara de que tenemos que vivir en una sociedad más justa. Creo que también los aspectos ambientales son fundamentales y que, por lo tanto, debe haber una conciencia social entre los jóvenes de lucha contra el cambio climático. Pero yo lo que diría es que, en general, pienso que los jóvenes tenéis un grado de concienciación con respecto de los temas importantes para la ciudad y para el mundo elevado. Creo que vuestra formación, vuestro contacto con la realidad y la información de la que disponéis os convierte en una generación que tiene grados altos de sensibilización. Pero si tuviera que poner el acento en algo, creo que hay un tema crucial sobre el que últimamente se habla bastante y es la violencia de género. Creo que sí hay un tema trascendental en el que los y las jóvenes tenéis que incrementar al máximo vuestro nivel de concienciación social, es sobre la violencia de género y especialmente entre los jóvenes. Creo que ahí hay un aspecto en el que hay estudios, hay informes que indican que hay una cierta tolerancia o relajación por parte de los jóvenes respecto de un fenómeno con el que no se puede bajar la guardia. Muchas gracias. Para finalizar, tanto mis compañeros embajadores del proyecto Erasmus como yo nos gustaría obsequiarte. Y bueno, la manera en la que hemos pensado que podríamos obsequiarte es nombrándote alcalde embajador de nuestro proyecto Erasmus. Y bueno, te hemos hecho un carnet que te identifica como alcalde embajador. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso a María Espinosa. Viene a entregarle en estos momentos con el al alcalde máximo el carnet. cariño. ¿Qué le parece, alcalde? Bueno, me parece una iniciativa que de verdad que agradezco de corazón y que, bueno, lo conservaré con el máximo cariño.
Gracias. Bueno, invitamos también a Consuelo Trujillo que se vaya preparando para esa sorpresa que les decía que vamos a cerrar este programa. Consuelo, adelante al atril para esa sorpresa, una sorpresa musical. Nos gusta también cerrar con buena música y con buena cultura de cada lugar donde vamos, en este caso del Instituto de la Asunción. Decirles que en estos momentos el alcalde se está haciendo una fotografía, ese es su nuevo carnet, porque también hay que decir que el alcalde también es muy digital y está con las nuevas tecnologías, las redes sociales, contando todo lo que sucede. ¿No es así? Hay que estar en todas. Así es. Bueno, Félix, ¿qué tal la experiencia? Yo creo que tiene, de verdad que sí, como decía al principio, unos alumnos excelentes. Tenemos los mejores alumnos. Bueno, los mejores alumnos están en cada sitio y los mejores profesores. Os agradecemos muchísimo, de verdad, vuestra iniciativa, vuestro esfuerzo por traer la Escuela de Ciudadanía aquí a un centro educativo, en concreto al Instituto de la Asunción. Agradecemos a Carlos que haya sacado tiempo en su extremadamente ocupada agenda, lo sabemos, y que haya venido a pasar un rato con los estudiantes y, por supuesto, con todos los oyentes. Creemos que es una forma de seguir avanzando en la educación de nuestros jóvenes y de hacerles mejores ciudadanos. Así que muchas gracias, Jessica, por esta iniciativa. Bueno, le damos paso a Consuelo Trujillo. Ella está preparada con su instrumento, con un clarinete. Cuéntame, Consuelo, porque creo que vas a interpretar algo que todos conocemos, pero bueno, de una manera especial. Cuéntame. Sí, efectivament vaig interpretar un trosset de l'Ea Ea de Blanca Paloma perquè l'he considerat adequada per a l'ocasió, ja que ella és il·licitana i nosaltres estem en un projecte que és l'Erasmus a nivell europeu, igual que el certamen en el que participarà amb la cançó. Ajá, ¿qué le parece, alcalde? Molt bé, ¿no? Molt bé, molt bé. Adelante, Consuelo. Muy bien, un aplauso para Consuelo. Bueno, desde el Instituto de la Asunción también el máximo apoyo a la ilicitana Blanca Paloma para esa próxima fecha, Liverpool, mayo de 2023. Blanca Paloma, bueno, sigue siendo tan humilde como siempre, pero tenemos la mejor embajadora también a nivel europeo en ese Festival de Eurovisión de este año. Muchísimas gracias, Félix Arias, director, por recibirnos también, por habernos encontrado tan a gusto en este instituto. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Javier Vicente Guevara, hasta la próxima, coordinador de ese programa Erasmus y con estos alumnos de verdad de 10. Muchas gracias por ayudarnos también a difundir nuestro proyecto y a Carlos, por supuesto. Alcalde Carlos González, gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Hemos hecho este programa en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y ahora vamos también con los deportes, con nuestro compañero Pepe Morago, que además también estudió aquí en este instituto y fue con el alcalde.